Amigas, amigos, compañeras, compañeros todos. Gracias a la gentil invitación de mi viejo y querido amigo José Gómez Cerda y de la institución que él dignamente preside, tengo la oportunidad de conversar con ustedes sobre un viejo pero también permanente tema que tiene que ver con la historia del periodismo. En estos tiempos en que todo cambia de un día para otro y que gracias a la nueva tecnología hoy en día podemos globalizar la comunicación buscando los aspectos más positivos para una convivencia humana cada vez más digna para todos. Creo que es importante traer recuerdo algunos pasajes de lo que ha sucedido en la práctica del periodismo. En buena cuenta, con estas breves palabras, lo que quiero manifestar en realidad es una suerte de homenaje, de un humilde homenaje desde Perú, desde Lima, Perú. Mi nombre es Roberto Mejía Alarcón, soy el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Eh, Tengo una larga data en el ejercicio de la profesión desde el año 1955 y aún pese al tiempo transcurrido me encuentro trabajando todavía como diarista en mi país. Y decía que este es un homenaje en realidad a través de la palabra a los hombres y mujeres de todos los continentes y naturalmente en especial de América Latina y el Caribe, que han hecho del periodismo, llámese profesión, oficio le decía García Márquez, y quienes después hemos buscado elevar su nivel académico, marcamos la diferencia señalando que se trata de una profesión. En consecuencia, pues, esta creo que es la mejor manera de servir a la convivencia humana, hablando de temas que son de interés colectivo, en el marco, naturalmente, también de respeto al derecho de informar y ser informado con oportunidad y veracidad. ¿En qué consiste ese derecho que hoy día exigimos que se cumpla? Se fundamenta fundamentalmente en que la persona humana es un ser sociable que intercambia ideas, palabras, imágenes, gestos, tratando de intercomunicarse, de conectivizarse, de buscar a través del diálogo la razón de la existencia y en la búsqueda de esa razón encontrar un mundo mejor para todos. Decía pues que entonces hablar de la historia del periodismo viene a ser también un homenaje entonces a quienes a lo largo del tiempo se han distinguido por hacer del periodismo una función social. No vamos a discutir si es oficio o profesión, no viene al caso, lo importante está en que sepamos realmente hacer de la comunicación ese medio que tanto queremos para que haya un mundo mejor para todos. Ahora bien, también queremos entonces relatar cómo es que el periodismo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Yo hace unos años atrás eh, preparé un libro, un texto, y en el texto yo marcaba las diferentes diferencias que hay en la historia mundial respecto al significado de la comunicación social. La comunicación social entendida en sus primeros tiempos, en la época de la edad primitiva, como una forma de hacer llegar las necesidades, las opiniones, las ocurrencias a través de gestos, de la llamada mímica. No había un lenguaje propio en esos momentos, pero aquel ser humano de aquellos tiempos sí encontró con la inteligencia que es propia de los seres humanos, la mejor manera de poder entenderse entre ellos.
Estamos hablando de la época de las tribus, de los clanes, posteriormente de los primeros colectivos humanos que hicieron factible el descubrimiento de una mejor convivencia. Y en esos tiempos, después de la mímica, vino también el sonido, y en consecuencia la comunicación verbal, vale decir la palabra dicha a través de una serie de sonidos, la mejor manera de poder entender el significado de muchas cosas. Y a eso se sumó posteriormente ya con el descubrimiento de otras formas de comunicación, la palabra escrita, que es lo que hasta el día de hoy la practicamos en diferentes formas y naturalmente dentro de los avances de la comunicación. ¿Cuándo comienza a gestarse realmente la comunicación escrita como una forma realmente efectiva de comunicación? En el texto que yo les relataba, yo decía lo siguiente: el hombre prehistórico dibujó figuras de animales y plantas en cavernas al sur de Francia y norte de España. Me estoy refiriendo a las conocidas cuevas de Altamira, en el norte de España. Y en ellas se encuentran, y todavía la gente que tiene la oportunidad de llegar hasta esos lugares, representaciones de figuras de bisontes, de ciervos, de jabalíes, etcétera, ¿no? Igualmente figuras de plantas. Esos fueron los primeros pasos de la comunicación visual. En el arte, es el arte rupestre, un esbozo para graficar los mensajes, las necesidades de ese hombre humano que quería socializar su vida con otros seres humanos. La palabra escrita, ya lo hemos dicho, viene a ser la tercera fase evolutiva de la comunicación humana. Sus inicios podríamos encontrarlo en el periodo neolítico y sus fases son la pictografía, la ideografía y la fonética. La escritura pictórica es la representación de las cosas con un dibujo de las mismas. La idea, la escritura ideográfica constituye el segundo paso en la historia de la comunicación escrita. Se le considera un punto de partida de lo que hoy hacemos para transmitir nuevos pensamientos. Fíjese usted cómo, a pesar del tiempo transcurrido, todavía hacemos uso de la ideografía, porque es el mensaje gráfico que nos permite rápidamente tomar conocimiento de lo que el hombre quiere transmitir o necesita transmitir, y de la otra parte también busca a través de la ideografía una relación directa con la realidad en la que vive o que lo rodea. Y finalmente hablábamos de la escritura fonética, que es el paso definitivo de la comunicación escrita. Se utilizaban los signos pictográficos que según el sonido permitían formar palabras y oraciones. Con la acumulación de las expresiones anteriores, la humanidad llegó a la escritura alfabética, el momento cumbre de la comunicación escrita. El alfabeto, como todas las grandes invenciones, no nació de golpe y acabado, sino que fue una síntesis de incipientes escrituras anteriores. Ahí vemos entonces, de por medio, no solamente la diferencia que tenemos con otros seres vivientes, somos la raza humana, una raza que tiene una inteligencia superior que con frecuencia es entregada a las mejores causas, pero que también tiene sus errores, sus defectos, y a veces esa inteligencia va por mal camino. Eso ya vendría a ser parte de un comentario final, pero ahora solamente nos quedaríamos ahí para expresar lo siguiente: cómo durante la cultura egipcia, china, griega y romana, la comunicación escrita va evolucionando. Lo que está más presente, más cerca de nuestros aportes, posiblemente sea lo que conocemos como
la etapa de la escritura romana aquella en donde el alfabeto latino se convierte en derivación de la escritura utilizada en las colonias establecidas en la Magna Grecia, al sur de Italia, a lo largo de 6 siglos de evolución. Los romanos perfeccionaron su alfabeto, pero con influencia del griego, con el aporte etrusco y griego. Los romanos desarrollaron tanto la escritura monumental como la cursiva. La escritura monumental, decíamos en ese entonces, se advierte en los muros de los templos y los monumentos públicos, utilizados por los arquitectos y artesanos y artistas para perpetuar sus obras. Un ejemplo de todo esto es la muy conocida por una trajana que la encontramos en muchas enciclopedias. La escritura cursiva cubrió las necesidades diarias y se derivó del sistema de letras mayúsculas. La facilidad de su trazo, popularizada por los escribientes profesionales, dio lugar al conjunto de letras minúsculas efectuadas sobre papiro o pergamino. En el Imperio Romano coexistieron 2 lenguas, el latín popular y el latín clásico. Cabe mencionar también la existencia de la pintura mural, la caricatura y el graffiti, sobre los cuales tenemos gratos recuerdos e inclusive empeñosos trabajos que procuraban a través del graffiti hacer lo que no hacía la prensa tradicional para salir al frente de lo que era un comienzo de la prensa popular mediante grafitis con pensamientos muchas veces con frecuencia de gran profundidad y que han hecho cambiar inclusive hasta la forma de la convivencia humana. Decíamos pues que en el Imperio Romano consistieron 2 lenguas, ¿no? El latín popular y el lenguaje clásico. Pero ahora vamos a hablar cómo es que la comunicación era en la Edad Media y cómo es que esta en la Edad Media, con los aportes más importantes para el desarrollo de la comunicación, fueron dados por una novedad en esos tiempos, de un nuevo pensamiento, de una nueva actitud, de un nuevo mensaje, más humano, más cerca del ser viviente, más cerca de quienes quieren realmente encontrar un mundo distinto y nuevo, y que aún a pesar de los siglos siguen luchando en procura de ese mundo nuevo. Estoy hablando del cristianismo, la necesidad de propagar la fe religiosa, le hizo utilizar y perfeccionar cuanto se había logrado para la transmisión del mensaje. En ese entonces, viene a la memoria cómo es que quienes creían en el cristianismo advirtieron que había una posibilidad de compartir todo, no solamente los momentos de amargura, de tristeza, de dolor, en esa lucha por tratar de propagar una nueva fe, sino también los momentos de alegría, los momentos de compartir el conocimiento, de estudiar cada quien para encontrar una convivencia mejor. Y más allá de eso, también la necesidad de compartir el pan, ese pan diario que hoy día le llamamos alimento y que muchas veces escasea entre las familias más pobres. Bueno, en esa época también se compartía el pan. Y por eso es que entonces sale dentro del lenguaje común del cristianismo la palabra latina del compañón, del compañero, y del compañero que compartía ese pan. Por eso que nosotros siempre nos decimos, entre periodistas, somos compañeros, estamos en el mismo camino, buscamos las mismas metas y tratamos de hacer de la comunicación social una forma de compartimento con otros seres humanos, para que estos seres humanos conozcan la verdad,
se puedan informar adecuadamente, guardando el respeto de la dignidad de la persona humana y haciendo a través de la comunicación ese medio social que todos queremos sirva. Para lo que ya hemos repetido constantemente a lo largo de estas breves palabras, un mundo distinto y mejor para todos. En la Edad Media, la escritura, la comunicación escrita, tenía aportes muy importantes que fueron dados, como dije hace un momento, por por esta fe que hoy día está en todos los continentes. Desde sus orígenes, el cristianismo adoptó como medio de expresión las formas visuales, sumando elementos propios y específicos. Los principales escenarios de esta labor difusora fueron Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. La tarea comenzó en las catacumbas, donde los cristianos perseguidos en los muros de las catacumbas se diseñaron numerosas pinturas, esculturas y mosaicos, siguiendo las técnicas del paganismo. Representaban pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, hitos de la Iglesia cristiana, la reproducción de ceremonias rituales. Pues sigamos a pasos grandes todo lo que quisiéramos decir y vamos a ver cómo la comunicación tuvo mucho que ver con la creación de una institución que hoy día reclaman todos los pueblos y todas las personas. Me refiero a la universidad. A la universidad como institución en donde no solamente se conoce o se profundiza el conocimiento, sino que además en donde el diálogo es una forma permanente de desarrollo de la persona, porque a través del diálogo se encuentran contradicciones y también coincidencias. A través del diálogo se encuentran expresiones que están dentro de una idea determinada para poderla contrastar con otras ideas que también corresponden a otras mentalidades. Y entonces la universidad es un centro de desarrollo de la persona humana y en donde cada quien va tomando un lugar en sus respectivos tiempos y espacios para contribuir al desarrollo justamente de lo que hace un momento hablábamos de la raza humana. Muy bien, con la aparición de la universidad, el tramo final de la Edad Media alcanzó brío propio y le entregó a la humanidad la institución de mayor nivel para su desarrollo en las letras, en las ciencias y en las artes. Fue producto del Renacimiento del siglo XII, cuando ya llega a su final esa etapa que algunos recuerdan históricamente como una de las etapas más oscuras de la vida de la humanidad. ¿Por qué? Porque en esa época se subyugaba a las grandes eh, masas de pueblos enteros en favor de quien tenía el poder. Era en esa época la, la etapa aquella oscura en que la ética se reposaba en la ética de los amos frente a la ética de los esclavos. Los valores de los amos, naturalmente, eran otros valores distintos a los valores de la ética que son los ejes de la ética de los llamados esclavos, siendo todos seres humanos, pero con diferencias respecto a los que se conceptuaban como ética en cada quien. Entre los amos había un criterio sobre la importancia que tenía el valor político o el poder religioso. Y entre los esclavos había la necesidad de encontrar el valor de la libertad, el valor del respeto a la vida, cosas que no aceptaban quienes tenían el poder en ese entonces económico y político, porque la esclavitud es una etapa oscura y negra que tenía formas demasiadas duras,
que no se podrían repetir jamás en la historia de la humanidad. Con el tiempo, la escritura escrita fue avanzando, ¿no? Ya estamos hablando de otra etapa, ya vino la etapa de la edad industrial, con el invento de la máquina de vapor, la presencia de otras formas de comunicación. Y en la etapa que yo he escrito en ese libro que ya les mencioné, digo lo siguiente, ¿no? La cuarta etapa de la historia de la comunicación tiene el título de comunicación audiovisual o etapa de la electrocomunicación, resultante del adelanto de la tecnología. El advenimiento de esta fase, que acontece cuando el hombre ya había transformado las nuevas formas de producción económica, el intercambio comercial se había institucionalizado con un incremento desde la época de las cruzadas, y los sabios de Bizancio se habían establecido con todos sus conocimientos en el centro de Europa. Posteriormente, el descubrimiento de la imprenta, se rompen los moldes de la comunicación escrita. La acumulación de excedentes en favor de la riqueza política y privada hicieron que se asomara el capitalismo como sistema de producción y organización social. Para la sociedad humana, la preferencia estaba en la alternativa de un mundo físico y social que poco tenía que ver con el interés religioso y moral. Hay tres momentos cumbres en la historia de la humanidad: el siglo de Pericles, el cristianismo y el renacimiento del siglo XVI. En todos ellos predomina la idea de nuevos elementos de comunicación. A partir del siglo XI, el espíritu migratorio del hombre europeo evolucionó intensamente con el propósito de acercarse más al conocimiento de la realidad. Los nuevos descubrimientos geográficos, como fueron las Islas Canarias en 1402, las Maderas en 1419, el Cabo de Hornos en 1460, de América en 1492, República Dominicana es un hito sumamente importante para la historia de este continente. El gran viaje de Marco Polo hacia el Asia, quien partió al encuentro del lejano oriente, retornando con novedades maravillosas, la rueda, la tinta, en fin, una serie de hallazgos que había creado el hombre, el ser humano, allá en el lejano oriente, fueron traídos a Europa justamente por este valeroso e intrépido viajero que fue Marco Polo. Esos nuevos descubrimientos geográficos son los que hablan ya de un mundo distinto, para la época, por supuesto. En esa época el valor del lenguaje fue inconmensurable para el traslado de mensajes. Las lenguas vernáculas entonces se convirtieron en medios de expresión literaria y poética. El latín de los siglos XII y XIII, particularmente el utilizado en la clase común de Roma, influyó en ellas y dio lugar a un lenguaje de gran utilidad para la comunicación. La lengua latina, pues, es la base justamente del idioma que nosotros compartimos y que hoy día, cada día, se va enriqueciendo con nuevas palabras de acuerdo con los continentes de habla hispana, de habla castellana, con lo que ya hemos dicho en una grandeza muy singular, porque si bien es cierto que tenemos el mismo idioma, no tenemos el mismo lenguaje. Con frecuencia, el lenguaje, por ejemplo, entre los países del sur del continente, con el lenguaje del Caribe y del norte del continente, no es igual.
a pesar de que tenemos el mismo idioma. Las concepciones de cada palabra a veces son interpretadas de diferentes formas. Pero lo que no ha cambiado es el sentido de fraternidad y sobre todo entre quienes trabajamos todos los días y compartimos esos rigores y también esos sabores del compañerismo con otros trabajadores, en este caso de la comunicación social. Bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero yo quería referir eso porque eso tiene lugar también a la presencia de la imprenta y el papel. Esa imprenta que se le adjudica a Gutenberg, a Juan Gutenberg, y también a la presencia del papel, que fue también justamente tiene su razón de ser, porque la escritura escrita tenía que reposar en un elemento valioso, y ese elemento valioso fue justamente el papel. Pero la modernización en realidad eh, no ha cambiado, no ha dejado de crecer, está cada día este, más avanzada, va escalando nuevos rumbos y va a lo que hoy día llamamos la mundialización o globalización de la comunicación. Pero volviendo al tema, la modernización, queremos recalcar, no ha concluido. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, las prensas han ganado en velocidad por el adelanto de la tecnología. Los diarios de esos tiempos tiraban miles y miles de ejemplares por hora, gracias a la existencia de lo que todos conocemos como la rotativa, que todavía se utiliza en la prensa impresa y que va a demorar un poco, creo yo, en desaparecer, a pesar de los adelantos de la Internet de estos tiempos. Yo quería recalcar eso porque la imprenta en América se instala en países como los nuestros. A México le cupo el honor que en 1539 llegara la primera impresión por Juan Kronberger. Y después de México vienen también, se dan otros pasos en otros lugares de acá del continente. Y en el caso peruano, bueno, esto llega recién en 1584, con una cierta demora, porque en los tiempos esos el día no era de 24 horas, aunque cronológicamente así lo conocemos, sino que los días a veces se acumulaban y demoraban mucho en transmitirse el conocimiento o la propia modernización. Podía desarrollarse con mayor rapidez. Hoy día las cosas han cambiado y seguirán cambiando. Pues bien, el papel, de eso no habíamos hablado mucho, pero ya vamos a mencionar. La presencia de la imprenta está íntimamente ligada, digo yo en mis textos, ligada a la invención del papel, que se había logrado en China aproximadamente en el siglo II de la era cristiana. Llegó a Europa en el siglo XII, fíjese, 10 siglos después, y a España en 1154 hizo suya esa manufactura. Con la invención del papel, la cultura china impulsó la edición de libros a tal punto que la Biblioteca Imperial de China llegó a tener 10.000 volúmenes, era una cifra para esos tiempos increíble. Hoy día ya resulta pequeña porque a través de la biblioteca virtual tenemos mucho más de lo que pensamos un día tener. Hoy día la biblioteca virtual, gracias a la informática, se ha convertido en el sistema más adecuado para que el ser humano con mayor facilidad pueda mejorar su conocimiento. Pues bien, decíamos que el papel tuvo un rol fundamental, así como la tinta y la pluma en el campo de la escritura. En el siglo XVIII encontramos que había pues ya un desarrollo muy continuo del papel. El uso de la celulosa vino en 1843 con resonante éxito y el consiguiente auge para los países con riqueza forestal, entre los Estados Unidos, Rusia, Canadá, Escandinavia, ¿no?, entre otros. En las postrimerías de la Edad Media
se advierte un vigoroso movimiento cultural en favor de las artes, las letras y las gracias justamente a la comunicación escrita. En el llamado Renacimiento, que contó con el aporte de los llamados mecenas, personas de gran poder económico que ayudaron a los artistas y hombres de letras de esos años, impulsó mucho el desarrollo de la comunicación escrita. Una cápita aparte que hay que tomar en cuenta está vinculado con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque entre los años 1400 y 1700 se registró el primer cambio económico en nuestro tiempo. Se produjo una revolución comercial de las fronteras del intercambio hasta límites insospechados. En nuestro tiempo no existían las aduanas que hoy día tenemos, pero con el tiempo esas tuvieron que imponerse, pero por otras razones, fundamentalmente de orden económico. En este lapso se produjeron muchos hechos de importancia para la vida humana. Por ejemplo, hubo la mecanización de la actividad agrícola y también de la actividad industrial, que utilizaban la fuerza motriz. El incremento del sistema fabril fue tremendo y dio origen también a otras formas de explotación del hombre por el hombre. Pero también al mismo tiempo ese hombre, sobre todo que no podía compartir el bien común que le corresponde a toda la humanidad, encontraba nuevas formas de organización. De ahí entonces la existencia de las asociaciones, de las federaciones y estos a su vez de los sindicatos y de otras formas de unidad entre los más necesitados. Pues bien, siguiendo con el tema, nos vamos a trasladar a otra etapa muy importante, que es la electrocomunicación. Estas son las etapas primigenias de lo que hoy día tenemos en el mundo, de este mundo cada vez más globalizado. La aplicación de la electricidad, decíamos nosotros, y lo podemos obtener de los medios de comunicación, dio la señal del comienzo de la electrocomunicación, independizándola del transporte y dándole una rapidez verdaderamente extraordinaria. Samuel Morse perfeccionó el telégrafo electromagnético. El francés Ampères en 1820 logró la transmisión de mensajes con la utilización de alambres y la aplicación del electromagnetismo. Posteriormente, tenemos que cómo se enlaza el mundo mediante la comunicación en octubre de 1876 con el invento del teléfono. Alexander Graham Bell fue el autor para que terminaran las barreras del espacio, se abrieran las barreras del espacio, para que mejorara notablemente la velocidad del sonido y la distancia de un punto a otro. Y así entonces la humanidad va alcanzando otros espacios completamente diferentes en ese afán de socializar mejor la comunicación. En 1864, estamos historiando, Clerk Maxwell trajo la idea de la comunicación inalámbrica por medio de las ondas electrónicas. ¿Cuántos hemos disfrutado de lo que en 1888 Hertz investiga los efectos electromagnéticos de rápida oscilación eléctrica y demuestra que ésta desarrollaba un desorden periódico en el espacio con las características de las ondas en movimiento? Fíjese usted el talento humano, cómo es que va poniendo a la vida en otras latitudes, en otros niveles, cómo la comunicación nos va hermanando en procura de lo que ya hemos repetido también, la socialización de la vida del ser humano viviente. Bueno, ya no podemos olvidar, por supuesto, lo logrado por Guillermo Marconi, que es el hombre que
impuso este método de comunicación telegráfica hasta los tiempos ya actuales en que el hombre encuentra otras formas de, de medio de transmisión, de medio de comunicación social. Habían pasado miles y miles de años y esto ha dado lugar a un perfeccionamiento de los medios y buscando el desarrollo de los mismos para difundir el pensamiento de lo que hemos llamado la raza humana. ¿Qué pasa en los tiempos actuales? Alguna vez me preguntaron si, por ejemplo, además de la radio, la televisión, la prensa escrita, impresa, ahora con la presencia de la Internet iba a desaparecer. La pregunta no me la han hecho hoy día, me la hicieron a finales del siglo pasado. Y en ese entonces yo contesté, recuerdo mucho que cuando se habló de la existencia de la televisión, ya se había aplicado la radiotelefonía, así se le llamaba, iba a desaparecer por la presencia de la televisión. Y el tiempo ha demostrado que no, que tanto la radio como la televisión conviven y cada quien tiene una función determinada. Algo más, la radio todavía, la radiotelefonía, que ya no debería llamarse así porque hoy día también la radio utiliza otros resortes científicos sin necesidad de la energía propia de las redes eléctricas, sino a través de otros medios que le dan fuerza eléctrica, energía para poder funcionar. Y llega a los lugares más recónditos de los pueblos muy alejados de los centros urbanos, especialmente en las viejas comarcas campesinas, en las viejas comarcas andinas, en las viejas comarcas de valles lejanos de las grandes ciudades. Y ahí está la radio, donde frecuentemente no llega la televisión porque no hay sistemas que permitan esa comunicación. Pero ambas están convivientes, lo más importante que conviven tanto la radio como la televisión. Y decía yo entonces que con la prensa escrita y la internet también va a ocurrir lo mismo, porque si bien es cierto que existe el libro virtual y la prensa virtual, también es cierto de que todavía el hombre tiene apego por el papel, por la tinta escrita, la tinta que nos deja el recuerdo de una imagen o de un mensaje, según sea el caso, que muchas veces lo atesoramos como patrimonio familiar o como recuerdos de etapas ya vividas y que fueron quizás gratas o ingratas, según sea el caso, en la vida de cada ser humano. Y aún así, seguramente que pasará mucho tiempo todavía para que esa prensa tradicional, escrita, impresa, desaparezca. Entre tanto, se va imponiendo naturalmente la prensa a través de esta famosa telaraña llamada Internet, que hoy día no solamente se puede expresar a través de lo que en el siglo pasado ya se consideraba como un invento genial, sino que ahora tiene otras manifestaciones a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas virtuales que nos convierten en participantes de una misma jornada, de una misma reunión, y en donde ya el caso, por ejemplo, del teléfono no tiene el uso exclusivo que tuvo alguna vez para escuchar la voz de la persona conocida, del amigo, del familiar, sino que hoy día el teléfono portátil se ha convertido en un multiequipo que nos permite guardar, archivar, fotografiar, encontrar a través de Google
y de otras redes una serie de conocimientos que no teníamos antes. Es decir, el mundo de la comunicación ha crecido tanto y seguirá creciendo tanto que habrá un momento en que el hombre sepa darle una verdadera utilidad a estos descubrimientos, a estos inventos que su propio genio ha encontrado para hacer de lo que siempre se ha soñado, que los medios tengan verdadero sentido social, sean medios de comunicación social. Y de esa manera, entonces, esa convivencia tan anhelada que parece una utopía, pero que cada día se acerca a ser más real, nos hermane en tiempos tan difíciles como las antiguas guerras bélicas que justamente se producían por la falta de diálogo, por la falta de oportunidad y también porque ocultarlo por la ambición de algunos que creen que ellos pueden ser los dueños de la vida de los seres humanos y de las riquezas naturales de las que han surgido y permanecerán allí, pero como bien común para todos los hombres, para todas las mujeres, para todos los pueblos, para todas las naciones. La comunicación social, en consecuencia, tiene su historia, seguirá escribiendo nuevas páginas de esa historia y aun cuando pase el tiempo, será la comunicación social el mejor medio para la convivencia humana. Muchas gracias y con estas palabras me despido de Lima, Perú, esperando con estas palabras sencillas haber historiado muy rápidamente y con muchos vacíos, por supuesto, lo que significa la historia de la comunicación social en la vida de la humanidad.